Bueno, les voy a mostrar acá un ejemplo de estas dos prácticas en LIRMI. Y en las estructuras que todos conocemos que son este embudo de planificación, pero que podemos incorporar en estos embudos, que son estructuras ya de planificación establecida en los colegios, en los liceos, estas prácticas que Luca nos acaba de explicar con detalle. Tenemos acá un curso de ejemplo que es un cuarto básico A, que el profesor puede hacer su plan anual. Una vez que lo hace está la unidad, ¿cierto? La carta GRAN, que es como un cronograma, y también está el diseño de clases, donde algunos profesores llegan u otros pasan directamente a diseñar su clase en el aula virtual. Entonces voy a hacer un ejemplo hasta acá. Voy a ir al plan anual, que básicamente, como les decía al principio, tiene el objetivo de ordenar mi año escolar, donde ya el ministerio me pasa un programa de estudio que tengo que implementar. Acá en LIRMI, todas las unidades que ya vienen armadas están de acuerdo a cómo está el programa de estudio. Y en el caso de Chile, igual las unidades vienen ya estructuradas. El profesor tiene la libertad de rearmarlas claramente, pero tenemos la ventaja que no tienen otros países, donde ya la unidad viene ya delimitada, bloques como le llaman en México. Entonces aquí tengo una unidad, un año escolar de cuarto básico, donde están todos sus objetivos de aprendizaje, sus habilidades, conocimientos, actitudes. Me voy a centrar en los objetivos. El programa de estudio en Chile me dice que en la unidad 1 voy a trabajar todos estos objetivos, y esto ya está establecido. En la 2, esos que están marcados, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero aplicar en esta planificación macro, quiero implementar un poco la práctica espaciada, lo que puedo hacer es filtrar los objetivos y vamos a utilizar, en este caso tenemos la priorización curricular, y me voy a ir a los imprescindibles, que en teoría son los más importantes. Ya esto igual puede ser discutible, pero en este ejemplo voy a colocar con los imprescindibles, y que en este caso son estos. Entonces yo voy a decir, estos objetivos al parecer son los más relevantes. Yo puedo hacerlo con otros, pero en este ejemplo lo voy a hacer con esto. Voy a decir estos objetivos, eso porque es importante, lo voy a volver a tomar, lo voy a igual trabajar en la unidad 3, inclusive lo podría repetir en las otras unidades. Igual todo depende del contenido y de la asignatura. Entonces aquí yo de hecho yo soy de historia, no soy de matemáticas, pero voy a hacer en este ejemplo, voy a hacer acá que los A7 que imprescindible que se trabaja en la unidad 1, lo voy a trabajar igual en la unidad 4. Este OA13 que según currículum se trabaja solo en la unidad 2, igual lo voy a volver a tomar en la unidad 4, y eso puedo ir haciendo, voy a trabajar mi unidad fuerte, ¿cierto?, en el tiempo que corresponde, pero voy a retomarlo un poquitito en las siguientes unidades. Ahora, yo como no me voy a enredar acá, voy a decir, bueno, en los A7 de la 1 o de la 4, yo igual después en la unidad les voy a mostrar que yo puedo editar el objetivo, y en la unidad 4 quizás lo voy a simplificar y me voy a dar cuenta de que el 1, ¿cierto?, donde hay que trabajarlo fuerte en la 1, y en la otra simplemente lo voy a ir repitiendo, ¿cierto?, lo voy a recordar. Entonces aquí tengo un ejemplo macro de cómo puedo trabajar la práctica espaciada a nivel de plan anual. Ahora cuando veamos el ejemplo en el cronograma, y lo van a ver súper clarito, ya por si se están enredando hasta cómo voy ahora. Aquí tengo mis unidades, voy a dejar este ejemplo hasta ahí. Esto todo es editable. Yo después veo que algo no cuadraba, vuelvo, lo edito, cambio. Esa es la ventaja de hacer una planificación en una plataforma educativa como LIRMI, porque todo está vivo. O sea, esto, y mucha gente igual tiene ese problema con la planificación. Dicen, ¿pero qué voy a planificar si después llego a la clase y tengo que cambiar todo? Porque lo que iba a hacer en una clase voy a tener que hacerlo en 3. Bueno, aquí te permite hacer esta acomodación que en la vida real pasa. Entonces aquí, como les indicaba, tengo mis objetivos de aprendizaje. Yo igual acá podría trabajar, plantearlo como unidades como integradas, podría inclusive acá en LIRMI en esta, y ser más extremo con la práctica de recuperación igual, traer de pronto este cuarto básico intencionadamente en esta unidad 1, traer objetivos del año anterior, porque de pronto trabajarlo durante el año ya es genial, pero a veces hay algunos anteriores que igual son importantes que los recuperemos, y recordemos que aprendemos para la vida, no para un año escolar. Entonces, desde ese punto de vista, en este cuarto básico, si yo quiero aquí aplicar en la unidad la práctica de recuperación, podría ir a matemáticas del año anterior, filtrar si lo requiero, ¿cierto?, y puedo traer un par de objetivos imprescindibles. Entonces, o simplemente que yo digo, ya estos objetivos son importantes y los voy a trabajar igual este año, por ejemplo, estos 2. O también puedo colocar aquí los objetivos que mi diagnóstico del año no fueron logrados, los incorporo en el año siguiente.
¿ya? Eso generalmente lo hacemos, aquí en Chile por lo menos, en la unidad 0 que planificamos en marzo. Pero la idea es que todas las unidades las abordemos como unidad 0. Porque si bien es cierto, en marzo puede que los niños lleguen ahí con vacíos, pero en mayo lo más probable es que olvidaron lo de marzo y en septiembre olvidaron lo de mayo. Entonces vayamos haciendo de ir buscando objetivos anteriores que es cierto que igual se relacionen en algo con lo que estoy viendo en la unidad presente. Entonces, haciendo esas breves acomodaciones, yo hasta ahora podría ir trabajando la práctica, en este caso la de recuperación, tomando objetivos del año anterior. No sé, Lucas, si hasta aquí crees que podemos agregar más, porque en la carta GAN, yo hoy lo voy a explicar, visualmente va a ser mucho más entendible. Sí, a mí me parece que en este nivel macro queda súper claro esa idea, o sea, algo que podamos, que en el fondo el IRMI podemos meter las ciencias del aprendizaje directamente, con unos pequeños clics, y eso en esa visión más macro queda súper claro, trabajar 1A en distintas unidades, por ejemplo. Exacto. Y acá llegas hasta ahí, mira, en teoría los bloques, las unidades, igual cada colegio de pronto los trabaja más o menos completo o le colocan otros elementos. Sin embargo, yo creo que la unidad, el objetivo, como les decía, un plan anual, una planificación anual, es ordenar, ¿cierto?, en el año este panorama que voy a hacer. En la planificación de unidad, así como estamos los profesores, yo honestamente distribuiría simplemente en bloques más cortos una cantidad de objetivos. Hay colegios que aquí igual explican un poco las estrategias de enseñanza que van a usar, lo pueden hacer, y también indican los instrumentos de evaluación que van a utilizar. Sin embargo, para este ejemplo, solamente me voy a centrar en seleccionar objetivos, que es lo más tangible que nos ayuda, ¿cierto?, a agrupar en un periodo de tiempo por tema, ¿cierto?, una cantidad de objetivos. Y aquí en la carta GAN yo creo que lo vamos a entender ya mucho mejor. Y entonces, aquí tengo mis objetivos que seleccioné, estoy justo en una unidad 1, agregué unos objetivos, ¿cierto?, que son del año anterior, de tercero básico. Y lo que voy a hacer es empezar a decidir ahora, yo creo que aquí esta es la magia, yo creo que de la decisión, la importancia de la decisión del profesor, porque antes estábamos agrupando, pero ahora yo me voy ya a la clase como tal. ¿Cómo voy a trabajar estos objetivos? ¿En qué me puedo fijar? Entonces dije, de acuerdo a la cantidad de horas que dura esta unidad, la plataforma me calcula automáticamente que tengo 29 clases. Esto está tal cual como está en el programa de estudio. Y en matemáticas generalmente tenemos 2 horas pedagógicas. Yo obviamente esto lo puedo cambiar. Entonces ahora la magia está aquí, que yo al aplicar la técnica espacial y la de recuperación, voy a usar criterios de aprendizaje para distribuir estos objetivos. Y además los invito a que consideren la complejidad del OA en cuanto a la habilidad que el estudiante debe desarrollar. Por ejemplo, aquí está, el primero dice representar y descubrir números del 0 al 10.000, lo cual es un objetivo grande. Después dice describir y aplicar estrategias de cálculo mental, y un poco más pequeño, y por ejemplo este objetivo se puede trabajar transversalmente todo el año, no porque no sale la unidad 2 yo voy a dejar de hacer cálculo mental, y así vayan fijándose en el inicio del objetivo, demostrar, fundamentar, resolver, contar, que es más directo, más tangible. Entonces yo primero lo que los invito a que se preocupen es en la complejidad del OA, y ahí implementando los criterios que nos mencionaba Lucas, hagamos esta distribución coherente durante la cantidad de clases que va a durar mi unidad, que en este caso son 20 y tantas clases, 25 clases. Ya, entonces voy a tomar el primer objetivo, que es representar y describir números del 0 al 10.000, contándolo de 10 en 10, y abajo sale una cantidad de descripciones que me van a ayudar obviamente a diseñar mis clases. Entonces, si yo lo voy a hacer con la técnica, ¿cierto?, espaciada, lo voy a trabajar sin la técnica espaciada yo lo trabajaría, no sé, en 5 clases. O dejémoslo en 4. Y generalmente aquí tengo matemática, uno tiene 3 veces a la semana, aquí tendría una semana, acá tengo 2. En teoría, como por aquí, podría ser una evaluación sumativa. Ya estoy hablando de cómo uno trabaja tradicionalmente, pero vamos a dejar aquí que voy a hacer una evaluación sumativa. Entonces ahora tengo ahí estos objetivos, y ahora si quiero trabajar con la técnica espaciada, la idea es que en esta clase 1 no solamente esté contando del 0 al 10.000 y aplicando eso que está ahí, sino que tome parte de ese objetivo, pero al mismo tiempo
pueda trabajar otro objetivo. Y aquí es súper importante igual, profesores y maestros, el tema del manejo disciplinar. Porque si yo no manejo bien lo que estoy enseñando, aquí voy a hacer un enredo que de verdad después de implementar no va a coincidir. En este caso, yo voy a trabajar este otro, que yo no soy de matemática, insisto, pero yo creo que combina con este objetivo que es el cálculo mental. Entonces en esa clase igual voy a trabajar este otro objetivo. Ya, y voy a pasar acá, voy a trabajarla hasta ahí, después sigo acá con este otro, que es el OA3. Pero en esta clase, que es la clase 9, voy a otra vez abordar el objetivo que trabajé acá por 4 clases, que es el OA1, lo voy a volver a trabajar acá en la 9, y este otro que es el OA2, lo vuelvo a trabajar por acá. Y sigo con esta otra secuencia que partí, ¿cierto? Que es el objetivo número 3. Claro, estoy en otra clase. Pero tú ahí, ¿sabes? Entonces lo que haces es dejar pasar la clase 6, 7 y 8 sin el OA1 ni el 2, y eso obviamente permite un tiempo para el olvido. Y eso uno podría decir, retomamos, y eso fortalece después el aprendizaje en la clase 9. Claro. Entonces, claro, exactamente como lo decía Lucas. Y esto igual depende mucho del contenido, insisto. Aquí yo no tengo por qué partir trabajando con mi OA1, yo aquí podría partir. Igual aquí hay un tema súper importante, que es la libertad que tiene el profesor en su planificación y en manejar bien su contenido. Yo, si quiero, aquí parto con el OA7. Si encuentro que es mejor que un objetivo más englobador que el 1, yo simplemente parto por aquí y cambio todo esto. Entonces, esta lógica de distribución me va a permitir aplicar, en este caso, primero, hacerlo en más clases. Supongamos que yo lo iba a hacer acá en 4 clases. Lo voy a hacer en 7 clases este objetivo. ¿Ya? Pero al mismo no voy a estar todo el tiempo con eso, sino que voy a estar con este otro. Y aquí esta clase me quedó un poquito colapsada, la clase 6, porque tiene 3 objetivos. Sí. Pero resulta que el 3 es de cálculo mental, el 2 no lo coloqué, es de cálculo mental. Entonces ahí, esta línea es una clase. La clase 1 voy a trabajar el OA1 y el OA2. Y en la clase 9 ya voy a estar trabajando no el OA1 y el OA2, sino que lo fuerte de mi clase 9 es el OA3 y el 4, que es el amarillo y el rosado. Pero voy a abordar igual el 1 y el 2 para hacer que los estudiantes recuerden. Y así, si sigo para acá, sigo aplicando como esta misma lógica de que en una clase no trabajo solamente un objetivo, sino que puedo trabajar 2. Y de acuerdo a la disciplina podría inclusive trabajar 3, pero 2 es como el estándar, y voy a ir repitiendo los objetivos en las siguientes clases que ya pasaron, ¿ya? Y esa lógica me va a permitir trabajar práctica espaciada, dividir en hartas clases mi objetivo, y de recuperación ir repitiendo el objetivo pasado más adelante. Y la idea es que después mi unidad 2 igual pueda tomar, como lo hice en el ejemplo del plan anual, algunos objetivos más relevantes, porque tampoco van a ser todos. Recordemos que igual el tiempo de clase es limitado, que vaya tomando yo, no sé, pues los que aquí los más relevantes, o los que fueron menos logrados obviamente, los puedo tomar en la unidad 2 en un par de clases. Y aquí quiero reforzar lo que decía Lucas, para igual no tener conflicto a nivel con los estudiantes ni con los apoderados, y que esto no sea en una prueba. Por ejemplo, aquí en la clase 10, yo voy a hacer una prueba de esto, pero por ejemplo, si esto lo vi en un par de clases, o estoy tomando en este periodo de tiempo un par de objetivos con la intención de que recuperen aprendizaje, yo no los voy a colocar en la prueba, porque hay estudiantes que me dicen, tío, pero si esto lo vimos hace como 15 días, 20 días, y usted me lo está colocando en la prueba y se me olvidó. Entonces, la idea es que la recuperación lo trabajemos en la clase y no en la evaluación. Yo lo puedo trabajar, pero puede ser una pregunta que no influya en la escala de notas, porque igual sería interesante que yo agregue una pregunta y igual coloque ahí que no tiene puntaje. Igual ir educando al estudiante, porque va a decir, si no tiene puntaje, ¿para qué la voy a responder? Bueno, para que aprendas, para que logres recordar lo que ya pasamos. Entonces, todo un tema de poder estructurar una forma de trabajo donde el estudiante igual esté familiarizado con el concepto y entienda que es probable que en las pruebas o en las guías que voy a trabajar más adelante van a aparecer contenidos pasados, pero que no les va a afectar en su nota, porque generalmente todo se lleva a conflicto cuando tiene que ver con la nota, porque ahí encuentro que no es justo, que esto ya pasó y lo tengo que,
abordar. No sé, Lucas, si quieres agregar algo más a esta estructura. No, encuentro que está súper. Solo agregaría como otra posibilidad que también uno podría tener de aplicar la práctica espaciada, y es que, por ejemplo, en vez de... si puedes moverte un poquito hacia la izquierda, en vez de estar solo con la clase 1... Déjame colocar de nuevo la fecha, dame un segundo. Ya. Voy a colocar aquí una fecha de ejemplo. Que básicamente lo pensaba como uno lo podría hacer también un poco más como saltado. O sea, uno podría aquí, por ejemplo, borrar la clase 2 y borrar la clase 4. Con el primero A no va. El OA2 con el primero. ¿Ya? Claro. ¿Cuál mantengo? Mantén el verde y ese lo quitas. ¿Ya? Ese rojo lo quitas. Claro, así. ¿Te fijas? Entonces, eso sería otra manera de aplicar el espaciado, y dejamos pasar un tiempo de olvido, y entonces en la clase 2 vamos a ver un mayor énfasis en el OA2, pero ya en la clase 3 vamos a compartirlo un poco más. Entonces también es como otra manera, nomás se me ocurría, de poder organizarlo. Sí, yo creo que ahí uno tiene que ir probando, pero básicamente que ya no va a ser una clase lineal solamente con un OA, sino que va a incorporar otros OA, y cuando vayan por acá, ¿cierto? Cuando vayan en su clase 17, es probable que el OA1 igual aparezca por acá una o dos veces. Y después por la clase 23, el OA que trabajamos por acá, igual que es el 3, el 2 o el 3, puedan, ¿cierto?, ser abordados con el fin de ayudar al estudiante en este proceso de que pueda recuperar, pueda recordar lo que aprendió hace 2 o 3 semanas. Entonces, esta estrategia, la verdad es que tiene mucho sentido pedagógico, y como yo les decía, igual no olvidemos el tema de las habilidades. Esto igual es súper importante, porque hay habilidades igual que son de orden inferior, que son más simples, y las más complejas, igual, sobre todo las complejas, poder hacer que las sigamos trabajando más adelante, porque lo más probable es que esa la va a olvidar más rápido que esta otra que era más simple. Pero igual recordar el tema que decía Lucas al principio. Es importante que cuando corresponda trabajar el objetivo, que es el principio, logre aprendizajes, porque si no después no va a tener nada que recordar. Tampoco tendría lógica eso, que yo trabaje aquí y me salte mucho tiempo y vaya ya, no trabajé contundentemente el objetivo como para que después lo recuerde. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, igual yo creo que por aquí, Lucas, tendría que ir un poquito más, y por acá ya me lo puedo saltar, o ahí, claro. Pensando, ¿cierto?, cómo igual son las clases y cómo aprenden los estudiantes. Así es que esa sería una lógica. Ahora, yo con esta distribución me puedo ir a una planificación de clases como tal, si planifico clases en mi país, o simplemente con esta distribución yo me voy a la aula virtual, igual la tenemos en IRMI, y diseño las actividades directo para el estudiante y no hago este proceso previo. Pero independiente de cómo ustedes lo hagan, la base que ustedes trabajen es súper importante, porque de aquí ustedes van a sacar su actividad. Y respecto al diseño de clase, igual me gustaría reforzar lo siguiente. Al menos en Chile hay un rechazo a la planificación diaria. Tú dices planificación diaria por la estructura, insisto, histórica que se le ha dado. Y hay una pregunta acá que decía, que está en el chat, dice, ¿hasta dónde el asedio administrativo afecta el aprendizaje de los estudiantes? Yo creo que sí afecta, porque a veces lo administrativo nos olvidamos para qué estamos planificando y nos piden tanta cosa, tanta estructura, que después yo igual tengo que preparar mi material, tengo que hacer la guía, tengo que preparar el recurso. No es simplemente planificar es parte de todo un proceso, porque viene la implementación de la enseñanza, ya sea, ¿cierto?, a través de una aula virtual o ya sea presencial. Entonces, lo administrativo sí es un tema que afecta, y es importante que todos los equipos directivos entendamos para qué lo estamos haciendo, y si hay que sacar algunas cosas que complican, saquemos y hagamos lo más importante, y es invertir el tiempo en que esa clase sea exitosa y en diseñar un proceso simple. Por ejemplo, acá en la planificación de clase, históricamente siempre se ha hablado de una estructura de clase que está hablando de un inicio, un desarrollo y un cierre. Sí es importante tener claro qué vas a hacer al inicio, pero una idea. Tú aquí puedes listar tus actividades, decir que te ayude. La idea es que la planificación sea una herramienta para el profe, para que tú digas, ya voy a hacer esto, que tú dibujes tu clase. Hay muchos profesores que hablan de dibujar tu clase. Voy a hacer esto, después esto, listo, nada más. No de hacerlo como lo hacíamos antes, el profesor dice a los estudiantes como un relato, un poco más que un registro etnográfico, eso no, porque claramente eso agobia
y no te sirve la práctica. Tú en la práctica vas a estar en la clase con tus 35 estudiantes y si tienes que ver tu planificación, lo que te sirve no es un relato, sino que una lista de ideas. Entonces aquí ustedes pueden ir colocando su lista de ideas. Acá el LIRM igual tienen recursos que les ayudan. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 OA, que es el OA1 y el OA2 de matemática, y en el LIRM pueden encontrar recursos de aprendizaje que son creados por LIRM, como estas guías, puede ser, hay videos, igual hay PPT, o también recursos que son liberados del Mineduc, que los pueden trabajar y los pueden adjuntar a su clase. Porque como les decía, planificar una clase es una etapa, después viene el tema de hacer los materiales, hacer las guías, hacer las evaluaciones si corresponde. Entonces creo que este cambio de paradigma y agregar esto es súper importante y va a mejorar la experiencia de los estudiantes. Al principio se nos puede enredar, sí se nos puede enredar, pero después cuando entendamos la lógica nos vamos a dar cuenta, y esto no es a corto plazo, yo creo, Lucas, me imagino, ¿cierto? Si yo implemento esto no voy a tener resultados en 2 semanas. Claro, o sea, probablemente, pero sí podríamos ver resultados después, por ejemplo, en una evaluación más adelante. Claro. Por ejemplo, en este caso en la clase 10, que sería, pero también podríamos ir notándolo en otra cosa, que es como en la participación de los estudiantes. Hay varias de las actividades de práctica de recuperación, como las que les mencionamos, que generan harta interacción en la sala de clase. Entonces, no es solo que va a tener un mayor aprendizaje, sino que también los estudiantes lo van a pasar mejor y obviamente como docente también lo van a pasar mucho mejor adentro del aula. Sí, y no de todas maneras. De todas maneras, hay una cantidad de consecuencias que son siempre positivas. Oye, quiero responder una pregunta que llegó acá del chat, que preguntan si es caro trabajar en una plataforma LIRM, si la escuela no la valida para su colegiado, y cómo trabajaría si el currículum mexicano es diferente. Bueno, les cuento de que el LIRM está presente en casi todos los países de Latinoamérica y en cada país está cargado el currículum de ese país. Entonces, en ese contexto, si ustedes entran a su plataforma de México, va a aparecer lirmi.com.mx, si van a Perú, lo mismo, y ahí ustedes pueden tener, cada país tiene su currículum, tiene recursos, ¿ya? Bueno, si es caro, bueno, estamos haciendo algunas campañas, así que ahí manténganse atentos a las redes sociales, porque igual estamos haciendo varias alianzas con instituciones, con este caso con UGEL, tenemos una alianza ahí con la UGEL 4 de Perú, donde los profesores van a implementar gratis LIRM, y así que si hay profesores ahí que quieren implementar LIRM y son de México, son de Perú, de Colombia, igual le pido ahí a nuestro equipo técnico que pueda disponibilizar ahí en el chat de las distintas plataformas algún correo, alguna página de contacto para que las personas que quieran ver, ¿cierto?, algo más de LIRM lo puedan acceder. Así que ahí yo creo que les van a dejar abajo información para que se puedan contactar o escriban en la página del LIRM, ¿cierto?, que estuvieron en el live del LIRM, y ahí, ¿cierto?, los identificamos.